Bueno, Ana, seguimos con este programa. Seguimos con este programa de los 35 años. 35 años que se dice pronto, psiquiátrica. 35 años que todos los que vamos a estar hoy aquí habíamos nacido. Todos. Menos el técnico, menos Diego. Bueno, pues tras escuchar esta música, que por cierto lo voy a recordar a lo largo de todo el programa, la música que están escuchando pertenece a la Gala por la Salud Mental que realizamos el 24 de marzo, y entre descanso y entre invitado e invitado, pues ponemos a esos artistas que nos ayudaron en esa Gala por la Salud Mental, que la pueden ver en www.labarandilla.org, van a la parte de arriba, justo al principio, pone ver gala. Teclean ahí y pueden ver... Y una gala estupenda, una gala fenomenal, con un montón de profesionales que también vinieron a hablar de la salud mental, así que fue súper completa, entre todos los cantantes y todos los artistas que vinieron, más todas las entrevistas que hicimos a personas importantes dentro de la salud mental y de otras empresas. Pues la verdad es que lo vamos a recordar a lo largo del día, pero hoy que tenemos también un psiquiatra aquí invitado, pues ahí participaron dos psiquiatras, uno fue Néstor Selman, que es el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y director del Retiro, que pertenece al Gregorio Marañón. También hubo otro diputado que también es psiquiatra de la Comunidad de Madrid, Diego Figuera, que también es psiquiatra. Y bueno, pues ¿qué te parece si seguimos con este programa? Vamos. Bueno, primero presento a la chica, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Margarita Laviana, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Con lo de chica creí que ibas a presentarnos a Mafalda. Bueno, muy bien, encantada y muy agradecida de estar con vosotros este ratito de la mañana, apoyando y aportando todo lo que se pueda. Bueno, pues ahora hablaremos, no vamos a decir la edad, pero desde luego aparenta mucho menos de lo que tiene. Luego, si te atreves, lo dices. Da igual, no tengo problema. Voy a cumplir 70 en vez de agosto. Bueno, pues me ha sorprendido cuando te he visto, porque digo, ni mucho menos cómo va a estar esta mujer jubilada con esa cara. Bueno, y al otro lado tenemos a Francisco del Olmo Romero, que también luego nos va a explicar quién es. Él es el director médico del Complejo Asistencial Benito Megni y de la Clínica San Miguel. Y decir, Ana, que estamos encantados que participe Francisco, porque voy a enseñar una fotografía, porque mira, ¿qué vinculación tienen con las hermanas hospitalarias? Pues la verdad es que no tenemos ninguna vinculación, ni la asociación ni el hospital de Día Lagman, pero sin embargo sí que conocemos a algunas hermanas. Una de ellas la vamos a poner ahora en pantalla, que es la hermana Rosa. Hemos colaborado mucho con las hermanas hospitalarias, incluso también para un programa en Senegal. En Senegal, que para sacar a los enfermos de la calle también aportamos todo lo que pudimos. Y ahí vemos a Rosa, la hermana Rosa. Te vemos a ti a un lado y a Amadeo, que representa a las personas con discapacidad intelectual en la Asociación La Barandilla, y el vocal, y eso fue en plena, ¿cómo era? Filomena. En plena Filomena, pues salimos a repartir ropa a las personas sin techo de Madrid, y como no, la hermana Rosa ahí estaba con nosotros, repartiendo. Bueno, pues vamos a empezar a presentar, que se presenten casi ellos mismos, que nos expliquen, porque tienen los dos una historia muy amplia de profesionalidad. Margarita, esa asturiana que ha estudiado en Barcelona y que vive en Sevilla, cuéntanos tu historia para que lo sepan los oyentes. Bueno, yo nací en Asturias, mi padre era minero y nos fuimos trasladando de sitio en sitio donde había minas. Primero estuvimos en Almadén, en las minas de mercurio, después en Nerva, en las minas de pirita, y aterrizamos en Sevilla para estudiar el segundo ciclo del bachillerato, porque en el sitio donde estábamos, en Nerva, no había esa posibilidad. Esa es mi historia, digamos, personal, el porqué de los cambios, ¿no? Después yo soy andaluza de decisión, por decisión, porque aterricé aquí por casualidades y por motivos familiares, pero me encanta Andalucía, soy una apasionada tanto de la gente como de su cultura, como de su geografía, su gastronomía, todo. Me encanta Andalucía y no sería capaz ahora mismo de renunciar a esta tierra, ¿no? Además, aquí he desarrollado toda mi trayectoria personal y profesional, tanto como estudiante, que yo estudié psicología cuando aquí no existía la psicología, por eso estudié en Barcelona, que estudiábamos como libres y nos examinábamos en Barcelona. Acabé la carrera en el año 74 y tomé contacto con el Hospital Psiquiátrico Miraflores de Sevilla en el año 70, como estudiante. Ya en aquella época, conocer un psiquiátrico como este, que era enorme, te deja impactado, y si tienes vocación de trabajar en este tema, se te reafirma, y si no la tienes, evidentemente te vas a otra cosa, te vas a cualquier otra profesión que no sea esta, porque es una profesión que exige mucho compromiso y mucha constancia, ¿no? Eso lo sabéis todos los que trabajáis en salud mental, ¿no? Aquí primero entré a trabajar en el hospital psiquiátrico después de unas oposiciones como psicóloga clínica.
Después me encargaron del servicio de rehabilitación del hospital. En el año 86 me cesaron por razones de discrepancias políticas con la dirección y con la Diputación de Sevilla, que era la titular del hospital. Pasé a trabajar en el IASAN, que es el Instituto Andaluz de Salud Mental de Andalucía, a cargo de los procesos de reforma de transformación de hospitales psiquiátricos. Nuestro objetivo en Andalucía era el desmantelamiento de los 8 hospitales psiquiátricos. A mí me tocaban los 4 hospitales psiquiátricos orientales, ¿no? Almería, Granada, Málaga y Jaén. Después me nombraron coordinadora provincial de rehabilitación, directora del hospital psiquiátrico, lo que quedaba del hospital psiquiátrico. Finalizamos con aquel pequeño e incipiente proceso, porque un desmantelamiento es mucho más profundo y mucho más largo. Pasé a ser coordinadora provincial de coordinadora de las comunidades terapéuticas del Hospital Virgen del Rocío, y ahí he estado coordinando las 2 comunidades terapéuticas de Virgen del Rocío y el equipo de tratamiento intensivo que atendía a personas sin hogar en la calle en Sevilla, hasta que me he jubilado, ¿vale? Esa ha sido un poco toda mi trayectoria. Toda ella no sabría decir cuál ha sido más apasionante, más interesante y más satisfactoria, ¿no? A nivel tanto profesional como personal. Bueno, pues me ha dado pena jubilarme. Me ha gustado, pero me ha dado pena porque ahora hay muchas oportunidades para hacer cosas bonitas. Bueno, la verdad es que tenemos que agradecer, sería por mi parte, no sería digno no agradecer a Ampira, la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, que cuando hablamos con ellos le dijimos, oye, necesitamos una profesional y encima que estuviera en el año 86. Y fíjate, aquí la tenemos. Creo que mejor imposible. O sea, agradecemos a Ampir la colaboración con este día tan especial. Y luego, bueno, tenemos, como hemos dicho, al director médico del Complejo Asistencial Benito Megni de la Clínica San Miguel, que es Francisco del Olmo. Francisco, tú no tienes la edad de aquí nuestra compañera. No. Por lo que he visto, no te voy a preguntar la edad, pero sí. 55 años y filmaba como esta Margarita. Además, no nos conocemos personalmente, pero encantado, Margarita, de parte de a vosotros, gracias por la invitación. Encantado, Margarita, porque he seguido algunas cosas escritas tuyas, de tu trabajo también en la reforma, y soy consciente de tu trabajo en la reforma psiquiátrica de Andalucía. Gracias. Pues eso, yo tengo 55, estoy casado y con 2 hijos, 2 hijos que están ahora estudiando, uno psicología. Yo soy manchego. Yo soy de un pueblo que se llama Valdepeñas. Bueno, hombre, dices un pueblo como pareciendo pequeño, ¿no? Oye, tengo que defenderlo, que ahora está muy mal, cosas muy feas de las bodegas que tengo que buen queso, buen vino. Que hay bodegas que hacen buen vino. Luego, claro que otras grandes que no, pero hay bodegas que hacen muy buen vino. Claro, yo soy manchego, hijo y familia de agricultores. Yo fui a estudiar, entre otras cosas, porque mi padre, cuando íbamos a vendimiar, me decía, ¿es esto o estudiar, hijo? Así que estudia. Así que dije, aquí hay que estudiar. Hay que estudiar. Así que ya desde el principio, cuando empecé medicina, quería dedicarme a la psiquiatría, aunque medicina tiene siempre una carga humanista, pero psiquiatría veía que esa carga, digamos, visión trascendental, biopsicosocial de lo humano podía tenerlo más claro. Así que estudié en Madrid, me vine a Madrid, así que soy madrileño de adopción. Es verdad que en Madrid he hecho mi vida. Estudié en Madrid y me formé en Madrid. La formación la hice en el Hospital Clínico San Carlos de psiquiatría. Y luego que allí pues maestros míos de Fuentenebro, entre otras cosas, fue un buen profesor mío que me ayudó en muchas cosas. Hice ampliación de estudios, me fui a Cambridge con el profesor Berrios, otro de mis mentores, a amueblar la cabeza un poquito en cuanto a epistemología e investigación de la psiquiatría, que plecaros andaluces han ido por allí también, Villagrán, Rogelio Luque, ¿vale? que nos ha quedado ese contacto y esa amistad. Y después he hecho mi carrera psiquiátrica sobre todo con las hermanas hospitalarias. Al poco de salir me dieron la oportunidad, llevo ya 25 años trabajando, y me dieron la oportunidad de ir a trabajar a coordinar un pequeño clínica psiquiátrica en el norte, en Baztán,
donde, digamos, iniciamos un proceso de reforma, de movilización y de puesta a punto. Y mi labor ha sido dentro de la organización de hermanas hospitalarias. A mí me falta solo la toca para ya que no hay monjas que están todas ya jubiladas, pues hay algunos que tenemos otra toca figurada. Y dentro de la organización están diversas dispositivos. Después de allí, de Navarra, ya he estado en Madrid, digamos, pues ayudando un poco a poner en marcha diversos y la transformación de diversos digamos en Madrid, en otras, así como en otras comunidades, que la reforma ha tenido diferentes visiones. Una ha sido más la desaparición y otra es la reforma de los hospitales psiquiátricos, que digamos que se han ido convirtiendo o bien en hospitales pequeños, clínicas, digamos, limitadas, con unidades de media estancia, unidades de rehabilitación hospitalaria, parecidas a lo que se llaman comunidades terapéuticas en Andalucía, porque ya hablaremos en las comunidades. Una de las cosas es la heterogeneidad en España de cómo se han implantado los sistemas de salud mental, que es una cosa que tenemos que, una vez tenemos problemas incluso para comunicarnos, ¿no? Habría que analizarlo, sí. Sí. Y luego también, pues también a caballo entre eso, entre la apertura de dispositivos de rehabilitación comunitarios, lo que se llama el inicio de la apertura de esos dispositivos, aunque ahora yo no los dirijo directamente, de los dispositivos de mini residencias en Madrid, sobre todo la parte de el programa, lo que se llama por entonces de alternativas a la desinstitucionalización, y ahora se llama programa de atención a la persona con trastorno mental severo, pues abrió una red de mini residencias, centros de día, CRPS, que por lo menos al inicio estuve ahí para el inicio de la apertura de los primeros, y están dentro de la organización, digamos, concertados. Digamos que nuestra organización en toda España, sobre todo el papel que tiene es en la concertación. Pues somos en salud mental dos grandes proveedores, que son Hermanos de San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias, que hace un siglo era la misma, pero sí fueron independientes, y digamos que nuestra atención sobre todo es al trastorno mental severo, las personas con trastorno mental severo, y en muchas comunidades autónomas de España hay recursos muchas veces complementarios de la administración pública, es decir, son centros concertados integrados en la red pública de atención. Y en Madrid, ya digo, pues actualmente, después de haber digamos lanzado diversos pues alguna unidad aquí en Madrid puesta en marcha, una comunidad terapéutica, aquí le llamamos comunidad terapéutica a específico para personas con trastorno de personalidad, diversas unidades de rehabilitación, de poner en marcha digamos que compatibilizo actualmente mi labor de dirección médica entre dos centros: la Clínica San Miguel, que es una clínica pequeña en el centro urbano de Madrid, que sobre todo es de dispositivos de rehabilitación, hospitalización de rehabilitación, y 2 mini residencias, y luego el complejo Benito Meni, que está en Cienpozuelos, y que ha ido evolucionando a lo que se llama ahora un complejo asistencial sociosanitario. Fíjate, antes de pasar... Separamos una parte de Arroyomolinos, que es la discapacidad intelectual, y una parte que tiene de psicogeriatría, y una parte de cuidados prolongados, y una parte de rehabilitación. Fíjate, ese es un poco decía Francisco antes luego Ana te va a preguntar, porque hoy queríamos hablar contigo de todo el tema de cómo ha adelantado, si no ha adelantado, el tema de la farmacología, ¿no?, en el mundo de la salud mental. Pero yo quería hacerte una pregunta, y luego ya vamos con Margarita para que nos explique toda esa transformación que ella vivió. ¿Qué diferencia hay? Porque cuando hablas de Cienpozuelos ahí te pierdes. Yo ahí nunca me aclaro con Cienpozuelos. ¿Tenéis que ver algo con Cienpozuelos? Claro. Estamos en el pueblo, claro. Cienpozuelos es un pueblo al sur de Madrid, a 30 kilómetros al sur de Madrid. En su momento hay que explicar quién era Benito Meni, hacer un poco de biografía. Digamos que en su momento, en el siglo XIX, se produjo. El siglo XIX fue en España un desastre a todos los niveles. El Estado entró en quiebra, y así como en otros países, digamos, el siglo XIX fue la institucionalización de los psiquiátricos, aunque luego evolucionaron hacia lo que la mala evolución manicomial, pero por lo menos eso dio, en Francia y en Inglaterra, eso dio mucho dinero a la salud mental. En España no había nada, existía Leganés
y algún centro privado. Digámoslo, cuando Benito Meni era un hermano de San Juan de Dios, los hermanos de San Juan de Dios, cuando la desamortización habían sido expulsados con muchas órdenes religiosas, y vuelve a finales del siglo XIX, y digamos que lo que hace es que funda una serie de establecimientos concertados con las diputaciones. Como las diputaciones no tienen dinero en el siglo XIX para desarrollarse, lo que hacen es que conciertan establecimientos con las órdenes religiosas, los hermanos de San Juan de Dios, y en ese momento es la misma orden. Eran los hermanos de San Juan de Dios, eran masculino, y las hermanas hospitalarias eran femeninas. Y había hospitales para hombres y hospitales para mujeres, uno iba por monjes y otro por monjas. Y en todos los sitios eso hace que lo que pasó es que a las afueras de las grandes ciudades era el modelo por entonces, era basado en el paradigma que se llamaba tratamiento moral, que se decía pues una especie de aislamiento de las grandes ciudades, aislamiento del estrés, y era el modelo. También porque el metro cuadrado era más barato. Así que generalmente a las afueras de las ciudades, por eso está Sant Boi o Sant Baudilio de Llobregat. Lo hemos hablado anteriormente con un colega tuyo, con Lorenzo Jaquet. A las afueras de Barcelona, Cienpozuelos a las afueras de Madrid. Cienpozuelos, ¿por qué? Porque por esa visión que se tenía de un sitio tranquilo, era un pueblo, porque tenía mucha agua natural, 100 pozuelos, tenía muchos pozos, y porque estaba en la línea del tren, el primer tren que se hizo, el segundo tren, después del de Barcelona a Mataró, se hizo el de Madrid-Aranjuez, y estaba justo, tenía una parada en Cienpozuelos, con lo cual estaba bien comunicado con Madrid. Y se convirtió en el psiquiátrico, se convirtieron los dos en el psiquiátrico de Madrid. Uno era de hombres, hermano de San Juan de Dios, y otros de mujeres. Hasta que en 1919 los dos se separaron, digamos, cada uno fue empresas distintas, aunque siempre ha habido mucha relación, y digamos, pues progresivamente se han ido haciendo mixtos, y digamos que ahora lo que hacemos es que, bueno, pues nos zonificamos, digamos, y cada uno, como conciertos, tiene dentro de eso una especialización, unas cosas y otras, pero digamos que ya damos servicio a distintas zonas, pero originalmente ese es el término de Cienpozuelos. Igual que Mondragón era de Bilbao, y en todos, cuando hablas en Bilbao de Mondragón, hablas de la orquesta Mondragón, etcétera, etcétera, todo el mundo dice el psiquiátrico. Cuando hablas en Barcelona de Sant Boi, el psiquiátrico. Y la idea es que se ha quedado allí, y ahora, digamos, los dos, tanto hermanas hospitalarias como tal, aparte de Cienpozuelos, han ido abriendo diversos, sobre todo lo que más se ha crecido es en recursos comunitarios, en recursos de rehabilitación comunitaria. Pero esos centros, digamos, quedan. Quería decirle al doctor Olmo que seguro que nosotros habremos hablado con usted o con alguien de su equipo en alguna ocasión, porque bueno, nosotros llevamos 25 años como hospital de día, y en alguna ocasión nos han remitido gente de ahí de Cienpozuelos, nos han remitido gente que han terminado su etapa allí y necesitaban ya otro tipo de dispositivos, y nos han remitido gente a nuestro hospital de día, con lo cual seguro, como siempre mantenemos mucha relación con los psiquiatras de referencia, seguro que alguna vez hemos hablado con alguien de su equipo, porque ya digo que han venido varias personas aquí a tratamiento después de pasar por allí. Así que nada, creo que es una labor importante, ambas dos. Creo que la persona debe tener en cada momento el dispositivo adecuado, y creo que esa unión de fuerzas por parte de todos, pues creo que es lo que hace que rehabilitemos un poco al paciente. Quería decir, os conozco, Ana, por cierto, nos tuteamos, ¿no? Estamos todos tuteándonos, a ver si la joven va a ser Marga. Yo siempre tuteo a todo el mundo. Me llamáis a mí de usted. A mí me gusta tutear. Me estáis mandando un mensaje. Pues venga. Y os conozco, Ana, y sé también la labor extraordinaria que hacéis, y me alegra que si habéis tenido buena experiencia, digamos, también en un proceso de rehabilitación, digamos, en red, que eso es lo que se trata, ¿no? Al fin y al cabo, lo que somos todos es parte de la red, y eso es lo más importante cuando hablas el cuidado y la continuidad de cuidados para personas con yo creo que, como decía Margarita también, que todo esto es un poco vocacional. Entonces, cuando tratas todos estos temas de forma vocacional, pues claro, intentamos todo lo posible por cada uno en su núcleo,
pero todo lo posible para rehabilitar a esta gente. Bueno, y aprovechamos que tenemos a Margarita, porque de todos, quitando Lorenzo Yaque, que es el más veterano de todos, y ya nos ha dado una explicación, ha salido a relucir Cienpozo, el Osambo y todo en la conversación anterior. Margarita, cuéntanos, ¿qué supuso ese famoso 25 de abril de 1986? Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue? Hombre, cuando yo conocí el psiquiátrico, existía la ley de vagos y maleantes, para que nos pongamos en contexto. Y a través de la ley de vagos y maleantes, mucha de la gente pobre y abandonada que estaba en las calles de Sevilla, como de cualquier otro lugar de España, yo creo que no había diferencias sustanciales, más que una zona fuera más rica, más agrícola, o menos, o más pobre, ¿no? Eso quiere decir que el hospital psiquiátrico que yo conocí, socialmente, tenía una configuración muy peculiar. El 90% de la gente que estaba ingresada en los hospitales psiquiátricos, en Sevilla en concreto, tenía unos 1.400 y pico de pacientes ingresados, eran involuntarios. El 90% eran involuntarios. El 80% estaban incapacitados jurídicamente. La mayoría de ellos estaban, además, ingresados por orden judicial, lo ordenaba el juez. Y nadie había revisado esa situación en muchísimos años. Cuando empezamos a hacer una pequeña revisión de diagnósticos, nos encontramos con situaciones tales como diagnóstico prostitución, diagnóstico madre soltera, diagnóstico robo de bicicletas, una serie de situaciones absolutamente irregulares que de alguna forma nos dan una fotografía de lo que era la atención a lo que en aquellos momentos no era salud mental, era psiquiatría, y tampoco era psiquiatría, porque tampoco era psiquiatría, y que de alguna manera daba lugar a ese crecimiento enorme de un espacio donde la exclusión era lo fundamental, el sufrimiento y la exclusión. Un sufrimiento interno de las personas que estaban allí y un sufrimiento de la gente que estaban fuera de allí y que eran sus referentes, sus familias, sus allegados y también muchos profesionales, no todos, pero muchos profesionales. Empezamos todo aquel proceso con muchísimo nivel de sufrimiento porque era imposible sustraerse a esa situación de absoluta falta de derechos de las personas. Los procesos de transformación psiquiátrica empezaron antes de la promulgación de la Ley General de Sanidad y yo quiero aquí rendir un homenaje a todos aquellos equipos que en muchísimos sitios del Estado español empezaron pequeños o grandes procesos prácticamente sin apoyos. Solamente en el apoyo de su propio grupo de profesionales o de pequeñas asociaciones, en algunos casos algunos partidos políticos que empezaban a apoyar. Pero en el año 70 vivía Franco, en el año 75 murió Franco. 5 años después empezaron las diputaciones, los ayuntamientos elegidos democráticamente y tal, a impulsar determinado tipo de cambios sociales. Luego, da una panorámica, no quiero ponerme a hablar mucho de aquella, pero sí quiero transmitiros una fotografía de qué fue lo que, por ejemplo, yo, como psicóloga, que soy en la segunda promoción de psicólogos de Sevilla, el Estado, porque nada más que había habido una promoción previa, tanto en Madrid como en Barcelona, la segunda promoción de psicólogos entrando a trabajar a un hospital con unas ganas tremendas de curar, que era el mensaje que teníamos entonces. Y yo tenía mis nociones de psicoterapia, me seguía formando en psicoterapia, mis evaluaciones, mis instrumentos, y me llego a un sitio donde las mujeres no usaban ni bragas, donde la gente se secaban casi todos con la misma toalla, donde no había individualidad, no había nada. Y yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué psicoterapia puedo yo empezar a hacer aquí, ¿no? Entonces, ese era el momento. Ahí empezamos muchos intentos de cambios, que algunos fueron apoyados, otros no, y que inevitablemente e indiscutiblemente la promulgación de la Ley General de Sanidad nos dio un sprint de salida a todos los que en distintos sitios de España estábamos intentando mejorar. No sabíamos muy bien cómo, ni hacia dónde, porque es verdad que en aquellas épocas la penetración externa era mínima. O sabías inglés o lo único que te leías eran los textos que había en España y en Latinoamérica, no había más penetración. Entonces vamos a ver, la Ley General de Sanidad habla primero de 4 cosas. Atención comunitaria, prioritariamente que la gente sea atendida ambulatoriamente, comunitariamente. Segundo, cuando usted necesite ingresarse, porque su proceso se ha activado, porque está en una situación aguda, por lo que sea,
usted se ingresará en una unidad de hospitalización de los hospitales generales. Tercero, cuando usted salga de esa situación, o aunque no esté en esa situación, si requiere soporte, estamos obligados a generar servicios de rehabilitación y de reinserción social. Lo importante que es eso. Y cuarto, no podemos olvidar la atención a los problemas emocionales y psicológicos que se derivan del enfermar general, es decir, de la salud general, de los procesos oncológicos, de los trasplantes, de las amputaciones, de cualquier patología crónica que genera sufrimiento. La Ley General de Sanidad, la promulgación de esa ley nos dio a muchos que íbamos un poco como si fuéramos los locos de la reforma, nos dio validez, nos dio peso, nos dio posibilidades de interlocucionar con las administraciones, con los partidos políticos, en general, para decir, señores, que es que esto es lo que dice la ley, no me lo invento yo, mire usted que lo dice la ley, ¿no? Aún así, ni siquiera fue fácil, porque yo creo que yo lo digo muchas veces y me ha traído algunos problemas decirlo, lo digo con un convencimiento absoluto. Creo que en 5 o 6 años, aquí en Andalucía, se arrepintieron, políticamente hablando, hablo de los políticos, de haber empezado el proceso de reforma psiquiátrica. Dijeron, ¿para qué nos habremos metido en este berenjenal con lo fácil que es tener a la gente en un psiquiátrico? Creo que era muy difícil que ellos entendieran el alcance de lo que supone la atención comunitaria, hospitalización en hospital general, rehabilitación y reinserción social y atención a la salud general. Hasta tal punto que hoy por hoy todavía esas áreas no están cubiertas y supongo que el compañero psiquiatra estará de acuerdo conmigo, Francisco, de que nos faltan precisamente, además de intentar reducir la diversidad, precisamente ampliar todo eso. ¿Por qué? Porque la reforma de la salud mental iba de la mano, indisolublemente de la mano, de la reforma social. Y no ha habido en este país un programa de transformación social. Ha habido dotación de más recursos a lo que ya había y duplicar recursos, lo cual no quiere decir que no se hayan mejorado, no estoy hablando de eso. Pero no ha habido un modelo de atención social que acompañase a los modelos de transformación de salud y de salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de la sociedad para que nuestras personas que están en procesos graves y sobre todo el trastorno mental grave, como muy bien decía Francisco antes, que son realmente el emblema de lo que es la reforma psiquiátrica, necesita lugares donde vivir, lugares donde estar, donde habitar, donde trabajar, donde ir a pasear, donde ir a tomarse un café, donde no ser excluidos. Y esos lugares solamente se generan en lo que es la comunidad y en lo que es la sociedad. Y si ahí no estamos acompañándonos y acompañando a los procesos de transformación social y a los recursos sociales necesarios, difícilmente vamos a conseguir hacer las cosas, ¿no? Supuso además algo, y ya con esto doy paso. No, te estamos escuchando muy atentamente. Mucho. Me gusta mucho esto y sinceramente me tenéis que cortar. Tenemos tiempo, tranquila. Hubo una cosa que para mí ha sido algo, y que además, estando vosotros aquí, pues creo que es también reconoceros vuestro peso, que ha sido, en aquellas épocas, la única voz del enfermo mental la teníamos los profesionales. La poquita voz que había, la teníamos los profesionales. No que tuviéramos mucha, pero era la nuestra. Las familias se asustaron cuando se empiezan a plantear los procesos de reforma psiquiátrica. Se va a cerrar, aquí en Andalucía, se van a cerrar los psiquiátricos, no sé qué. Las familias se empiezan a asustar. No porque estuviesen de acuerdo con que las cosas siguieran como estaban. Se asustaban porque no sabían qué iba a pasar. Tengo a mi familiar 30 años en el psiquiátrico, me lo tengo que llevar ahora a mi casa. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué pasa? ¿Qué recursos hay? ¿Qué recursos va a haber? ¿Cómo va a ser todo esto? Y los familiares se empiezan a agrupar. Se agrupan los familiares y se empiezan a constituir. En Sevilla se constituyó ASAENES, la primera asociación que se montó de enfermos, de familiares ya llegados. En el año 87 se legalizó ya. Y estuvo al lado, hemos estado al lado siempre. Unas veces estábamos de acuerdo, otras veces no, unas veces discutíamos, otras veces tenían razón ellos, otras veces nosotros, pero hemos ido siempre de la mano de todo este proceso de transformación. Llega un momento en que los usuarios dicen, oye, ¿y mi voz cuál es? Porque la voz de mi familia no es la mía, porque muchos de mis familiares quieren cosas que yo no quiero, porque yo no quiero un centro de día, yo no quiero un piso para vivir, yo quiero que me dejen en paz, yo no quiero medicación, yo no quiero que me ingresen, yo no quiero, quiero otras cosas.
Y surge el movimiento de usuarios, tan diverso como el que es en estos momentos, con las contradicciones tremendas que tienen, igual que pasa con el resto de los movimientos sociales y políticos del país y del mundo, pero empiezan a tener una voz muy importante los usuarios. Estamos ya los usuarios, están ya los familiares. Y paralelamente empieza a disminuir la voz de los profesionales. Las asociaciones de profesionales que tuvieron un peso potentísimo en los orígenes de la reforma psiquiátrica empiezan a disminuir en lo que tiene que ver con la colaboración y cooperación con los cambios en los modelos. Y empiezan a surgir asociaciones o congresos muy sectoriales, muy especializados, muy monográficos de cosas, pero que no tienen que ver ya con el modelo de atención o con los modelos de servicio, sino con determinados tal. Hasta hace unos 8 o 10 años que empieza de nuevo a resurgir una voz de los profesionales. Es decir, todo este proceso ha sido muy, muy complicado, muy complejo, en el que ha habido una gran desmovilización de los profesionales, creo que con gran responsabilidad por parte de las administraciones públicas, que le han quitado peso, definiendo un modelo de decisión pública muy potente. Por ejemplo, aquí en Andalucía, las unidades de gestión clínica, yo creo mucho en este modelo y en el modelo descentralizado que se ha creado, pero un modelo en el que paralelamente a esa descentralización ha habido una desconfianza muy grande en la participación de los profesionales y la diversidad de los profesionales, quitándole mucho la responsabilidad al profesional de base, de calle, y dejando mucha responsabilidad en los mandos de gestión o en los mandos de dirección. La Ley General de Sanidad le ha devuelto a las personas que entonces eran personas ingresadas sin derechos, le ha devuelto la posibilidad de usar su palabra y poder reconvertir esa palabra en mejor atención. Y a nosotros la obligación de atenderles en condiciones. Yo resumiría el proceso en el paso de loco a enfermo y a ciudadano. Loca, enferma, a ciudadana, ¿no? Que es en este momento, ¿no? Y bueno, yo seguiría... No, y vas a volver, Yo simplemente voy a decir a Ana y a Francisco qué suerte habéis tenido, granujas, de ya empezar a trabajar con todo más normalizado, ¿no? ¿Te parece que eso es una expresión apropiada, no, Margarita? No lo sé. Mira, yo te digo una cosa. Yo me he sentido afortunada. A mí me han ido nombrando cosas a lo largo de mi historia profesional. Fundamentalmente, la primera vez, es una anécdota muy tonta, pero yo la señalo porque las cosas no han sido nunca fáciles, igual que no lo son en este momento. A mí me nombraron responsable del servicio de rehabilitación del Hospital Miraflores. Yo tendría 33 años o una cosa así, y yo le dije al director médico del hospital, al director del Hospital Miraflores, yo me gustaría hablar esto contigo, a ver ¿por qué me lo nombras? Porque no es porque estés de acuerdo conmigo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quitarme de en medio? ¿Qué es lo que pretendes? Porque entonces la rehabilitación no era nada. La rehabilitación eran talleres donde la gente hacía laborterapia y poco más, ¿vale? Lo que hacía la rehabilitación. Y yo le decía, tú necesitas quitarme de en medio de la planta, de tal. Y decía, pues mira, Marga, para ser sensato, te voy a decir que sí. Estoy ya un poquito cansado de que me des tanta caña en el equipo y tal. Digo, perfecto, vamos para adelante, yo tiro para adelante. Digo, pero que sepas que mi objetivo es eliminar el servicio de rehabilitación. Aunque vaya en contra mía, porque para mí el hospital entero tiene que ser de rehabilitación. No tiene que haber un servicio, tiene que haber programas asistenciales diversos, pero no un servicio de rehabilitación separado del resto. De hecho, bueno, pues eso fue un poco lo que hicimos, ¿no? Yo no sé si sería más afortunado. Yo ahora mismo, cuando veo a mis compañeras de entonces y a mis compañeros, hay dos cosas que me apasionaría poder hacer. Dos. Psicosis precoz. Me parece que es de lo mejor. Lo primero que tenemos que... la gente joven está absolutamente fuera de la atención del sistema de salud mental, fuera de la atención profunda del sistema, no que no diga que no se le atiende, pero es que el joven necesita ser mirado con otros ojos. Tú tienes un centro de día, sabes perfectamente que los recursos que tú le ofertas a una persona de 30 años no se los puedes ofertar a un chico de 16 ni a un chico de 19. Tú no los puedes hacer macramé, ni todos van a jugar al fútbol, ni todos van a hacer. Hay que tener otro tipo de enfoque y estas personas se nos pierden a los 18 cuando salen de los equipos de infantil
y vuelven a los 25 o los 30 hasta aquí de drogas, con problemas judiciales, con un abandono familiar, con las madres agotadas por problemas de conflictividad, y entonces empezamos a atenderles como personas conflictivas. Yo empecé, ese programa para mí es importantísimo, y el segundo programa por el que yo me siento más identificada, que me encantaría poder estar trabajando en activo, es por el programa de personas sin hogar y personas que viven solas, que tienen casa pero no tienen hogar, porque el hogar es el calor, es la calidez, es encontrarte con un vecino que te reconozca, que te dé los buenos días, que tú le abras la puerta a alguien. Pero si nadie va a tu casa, si nadie te saluda, si nadie te ve, aunque tengas un techo, no tienes un hogar, ¿no? Y esos dos grupos de población son los que a mí más me encantaría. Lo apuntamos para siguientes programas, ¿eh? Muy buena idea, Francisco. Volveremos a hablar otro día. Hoy no nos podemos alargar con todo lo que está comentando Laviana, pero muy interesante, ¿eh? Lo que ha dicho. Francisco, lo siento muchísimo, porque no me habéis cortado. No, que tenemos tiempo, que ahora le toca a Francisco. Es que lo que has dicho... Yo creo que la descripción que has hecho, yo me incorporé ya justo en el 87, digamos, como psiquiatra. Y digamos que es verdad, todo ese proceso justo era el comienzo. Digamos, lo que vi fue el desarrollo sobre todo de la red comunitaria, ¿no? Fue el pistoletazo. Fue evidentemente lo que comentas. Yo primero es un homenaje porque la ley, digamos, fue poner digamos las bases legales y el desarrollo, y permitir el desarrollo comunitario, que además se unió al formar parte de la Ley General de Sanidad, lo que fue inscrito en una atención más amplia a la sanidad, uno de los pilares del estado de bienestar, ¿no? Que en principio era la idea, totalmente de acuerdo, se tenía que haber desarrollado más, ¿no? Que es donde en la salud mental, totalmente de acuerdo, también es la pata que le falta. Yo vi esa parte. Pero digamos que yo sabía que mucha gente previamente al desarrollo de los recursos comunitarios, donde había estado trabajando desde dentro, era en los hospitales psiquiátricos, porque por entonces había los hospitales psiquiátricos y los centros universitarios, los pocos centros universitarios que había, con algunas consultas que no había atención a la comunidad. Era un gran salto de dos cosas, una asociadas a las universidades y a lo mejor algún hospital, pero digamos asociado más a la universidad que otra cosa, ¿no? Y conozco gente que estaba y digamos sí que he sido testigo y luego después del 85 todos los procesos, ¿no? que se han hecho. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, totalmente de acuerdo esto, ¿no? De que estamos ahora en una revolución que es la del ciudadano. Lo que pasa que es la del ciudadano, la persona con trastorno mental como un ciudadano de pleno derecho, ¿no? Digamos, pero lo que pasa es que el problema es que ahora estamos más por delante en intenciones que en medio de eso. Es decir, por ejemplo, toda la Declaración de Nueva York de los derechos de las personas con discapacidad, sin medios, pues es papel mojado, porque se basa en una concepción de la sociedad como un estado de bienestar donde con la tolerancia a la diversidad y donde incluso la discapacidad sea un fermento de tolerancia. Es decir, si las personas de discapacidad las consideramos como ciudadanos, seremos una sociedad más tolerante para todo, no solo para la discapacidad, sino para toda la diversidad, ¿no? Pero claro, eso está basado si tenemos una tasa de paro como la que tenemos en España, evidentemente las personas con más fragilidad van a ser los que más sufran. Es muy difícil claramente, ¿no? Cuando sabemos que el trabajo, la casa no sea solo con las personas con problemas de salud mental, sino para todas las personas, el trabajo, la casa y el amor, digamos, son los patas más importantes. Lo que a todos nos importa, evidentemente. Lo que a todos nos importa. Y yo también, lo decía Freud hace muchísimos años: trabajar, amar y vivir. También quería comentar a raíz de lo que estáis diciendo, que lógicamente estoy súper de acuerdo con todo lo que estáis diciendo los dos,
pero sí que es verdad nosotros que también intentamos que todo esto esté dentro de la sociedad a través de esta radio y a través de poder hacer estos programas y que salga todo esto a la calle. La verdad es que falta todavía mucho para que la sociedad se entere de que estas personas son parte de nuestra comunidad y de que estas personas tienen que tener un hueco en esta sociedad para poder vivir libremente con sus tratamientos, con sus fármacos, con lo que sea, pero poder vivir libremente. A nosotros nos cuesta todavía mucho, y digo que hacemos programas pues mensualmente. Yo creo que por lo menos 1 o 2 veces al mes. Bueno, este año lo estamos dedicando a la salud mental. Este año lo dedicamos a la salud mental, pero intentamos llevar la salud mental a la calle y todavía nos cuesta mucho que saquen esto en televisión, que saquen algo, y nos sacan, que es raro. Pero a pesar de ello siempre hay alguna persona dentro de televisión, radio o otro tipo de medios de comunicación que sí que les interesa oír a la persona, a la persona afectada, claro, a la persona afectada, oír también a las familias, oír a los profesionales, porque nosotros intentamos unir un poco todo. Pero estoy diciendo que desde un medio de comunicación como es el nuestro, que es pequeño, es social, pero sí que es verdad que tenemos amplitud de oyentes, nos cuesta mucho sacar la salud mental a la calle. Nosotros hacemos, por ejemplo, hacemos manifestaciones. Nosotros a veces en las manifestaciones hemos visto con 5, por así decirlo, porque no nos han acompañado los profesionales, no nos han acompañado los familiares, más que a lo mejor los míos del hospital de día sí, porque les decimos venga, y los tenemos muy involucrados en todo esto, tanto a los padres, familiares, como a ellos. Pero luego hemos visto que nos hemos visto muy solos, y la salud mental es cuestión de muchos, y si queremos llevar en esas manifestaciones a toda esa gente a la calle y que lo sepan, nos han sacado en televisión porque nos han sacado con esas manifestaciones, pero nos hemos visto que nos ha faltado muchísima gente, desde profesionales hasta otros familiares o hasta otras personas. En el caso de Madrid es un poquito parecido a Sevilla. Pues, si vamos a Logroño es diferente, y los dos sabéis Navarra, ¿no? Pero claro, en Madrid es como en Sevilla. En Sevilla tienen una gran asociación que es Asaenes, Afesol está en Málaga, el Timón en Almería, así a lo largo de toda la comunidad, pero tienen Faisen, que sería lo público. En Madrid tenemos también ese problema, que no digo problema, no es que sea problema, pero a la hora de manifestarnos, que están las asociaciones, AMAF, TLP, la Asociación Bipolar, y por otro lado está la red pública, que conoce perfectamente Francisco, donde hay 6.000 y pico personas personas diagnosticadas, ¿no? Entonces te digo, claro, Madrid y Sevilla es diferente casi al resto de España, ¿no? A la hora de convocar eventos. Pero sí que lo que es el fondo de la cuestión es que no acompañan, sea lo que sea, porque lo podemos publicar, no sé qué, y yo creo que todavía la sociedad no acompaña a esa rehabilitación, a esa psicorrehabilitación, y no acompaña al verdadero problema de las personas con salud mental para que se inserten con nosotros. Oye, de todas maneras, yo, si me permites, sí. Yo diría, la salud mental no está bien, pero nunca estuvo mejor. ¿Vale? Sí. Que recorriendo todos sus 200 años y pico de historia, no está bien, pero nunca estuvo mejor. Es decir, que no olvidemos nunca el proceso, ¿no? en el que estamos. Y después yo creo que hay un elemento que tiene que ver con lo que es el efecto de la comunicación, que en el fondo es lo que vosotros esperáis producir con vuestros programas de radio, que es un efecto de comunicación en los que os escuchan, y que ese efecto sea positivo, que la gente por lo menos se pregunte cosas, piense cosas, y en lo posible cambie algunas actitudes para mejorarlas, ¿no? El efecto de la comunicación es lento, pero cuando se produce se queda. Yo creo que eso es lo que tenéis que también tener en cuenta. Yo, por ejemplo, en mi experiencia profesional me he encontrado con personas, con usuarios que he tardado 2 años en conectar, y no sabía y de qué manera y cómo lo consigo y cuando conectas, ya conectas para siempre, aunque te equivoques, porque aunque te equivocas, con esa persona ya puedes asumir esa equivocación. Mira, la otra semana te dije no sé qué, me equivoqué, discúlpame, vamos a tomar otro camino, vamos a probar otra cosa, tal. Cuando tú produces el encuentro, ese encuentro ya permanece. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los distintos profesionales, y vosotros como un medio de comunicación más, que es lo que sois también, tenéis que producir el encuentro, oportunidades para el encuentro. Que salen tres, pero el efecto multiplicador de esos 3 se concentra o se concreta en algo que yo creo que es fundamental, y es la reducción del estigma. Si nosotros conseguimos reducir el estigma,
aunque sean 5 personas, a lo mejor no conseguimos cambiar prácticas profesionales inadecuadas de los profesionales, pero si nosotros conseguimos reducir el estigma, consigues que esa persona que ya no se considera una mierda porque es un enfermo mental, cuando le diga a un psiquiatra, un psicólogo, un enfermero algo inadecuado, es capaz de decirle, oye, no me gusta que me hables así. Y hasta un momento determinado se calla, considerando que o no va al servicio, ¿no? Entonces, yo no desmerecería, yo no me desanimaría. No, porque aunque seamos pocos, voy a hacer una aclaración. Cuando dice 5 hablamos de cientos, pero claro, te esperas miles, claro, ¿no? Sí que es cierto que la primera manifestación... Nos ha pasado a todos. La primera manifestación que organizamos, no desde esta radio, porque no existía, pero sí del programa Escaleras de la Dependencia, la asociación El Timón, que venía desde Andalucía, siempre viene con un autocar, ¿no? Recuerdo que la primera manifestación nos vino en el año 2015 Telecinco solamente, y ahora las últimas manifestaciones ya vienen todos los medios. La rueda de prensa del suicidio, y por cierto, aprovechamos para comentarlo a lo largo de esta mañana, ¿no? La primera rueda de prensa que hicimos para los medios de comunicación, para que sepan que hay que hablar del suicidio y de la prevención y del duelo, en el año 2016, recuerdo que, y lo de menos es, voy a dar 2 nombres, no va en contra de ellos, pero luego voy a poner el ejemplo, que era Telemadrid, en este caso en Madrid, y la COPE. Recuerdo que los llamamos, pues hicimos una rueda de prensa con una persona que había tenido varios intentos de suicidio, con un familiar, con una profesional, Mercedes Navío, psiquiatra también. Y recuerdo que la COPE y Telemadrid nos dijeron, no, es que de esto no hablamos, que el tema del suicidio no se habla. Y este año pasado, que lo hicimos también, vinieron 2 psiquiatras, colegas aquí de Francisco, que seguro que los conoce, Celso Arango y Marta Presa, del Hospital Gómez Ulla. Javier Martín, que es nuestro embajador, que fue un pelotazo el tener una persona conocida del Caiga quien caiga, os acordáis de aquel famoso programa mítico, ¿no? Bueno, pues decía que este año nos han venido todos los medios. Por eso lo que decías, tienes razón, estamos mejor que nunca, está cambiando el concepto, y este año ya aprovechamos para decirlo, por si pasan por Madrid el 10 de septiembre, este año no hacemos rueda de prensa, vamos a hacer la primera manifestación para reclamar a nivel nacional un plan de prevención del suicidio a nivel nacional, y aquí en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, que también vais un poquito lentos, pues para que sepan que también hay que trabajar muy lento, sí. Exactamente, pero bueno, no me quiero desviar porque tenemos que hablar, vamos a hablar a lo largo de todo el día, luego vamos a hablar de psicorrehabilitación, de centros y tal, pero a mí, tú que eres más experta que yo, que para eso llevas 25 años con tus pacientes, dándoles determinada medicación, aprovechando que tenemos a Francisco, me gustaría hablar de si ha adelantado o no. Sí, cuéntanos. Yo creo que la medicación en estos 25 años, bueno, yo lo he visto también, aunque yo no me ocupo de la parte clínica, pero sí que sé bastante del tema, no he tenido otro remedio que informarme y formarme. Y te quería preguntar, Francisco, sabemos que han cambiado mucho las medicaciones, que son cada vez más cómodas para el paciente, que tienen menos efectos secundarios. ¿Realmente esto es así? ¿Tú has visto ese cambio y lo has notado realmente, o ya has entrado con todas esas nuevos fármacos? ¿Y qué piensas tú de la farmacología y qué piensas tú de estos fármacos para una buena psicorrehabilitación? Yo cuando entré, digamos, ha habido diferentes periodos a lo largo de la historia respecto a la relación con la farmacología. Digamos que parte de lo que estamos hablando seguramente no se hubiera hecho, sobre todo la parte de la salida de los hospitales psiquiátricos. Para comprender lo que yo sentí, lo que yo tenía cuando entré en los 80, digamos, hay que irse un poco más atrás. Previamente ya se había producido la gran revolución de la psicofarmacología, fue realmente en los 50 y 60, ¿vale? Sin esa revolución, digamos, muchas cosas de las que estamos hablando hubieran sido muy, muy difíciles, ¿vale? La gente que vio esas épocas, digamos, lo atestigua, lo que hizo cambiar los hospitales en aquellos que además había voluntad de cambiar. Si no hay voluntad de cambiar, digamos, pues la medicación puede mejorar muchas cosas, pero posibilitó cosas. En los 50-60 ya se había producido lo que se llamó la década prodigiosa de la psicofarmacología, que digamos que además fue un poco por casualidad. Hay un término inglés que se llama serendipity, que ahora sí está traducido, serendipia, que viene a describir la serie de descubrimientos que se hicieron por entonces un poco por casualidad, que era adaptar a personas con trastornos mentales cosas que se habían estado probando en otras cosas. Por ejemplo,
el fármaco, la clorpromacina, el primer antipsicótico, primero se probó como un anestésico. Se vio que se estaba trabajando por entonces con los antihistamínicos y se dijo, oye, provocan una especie de ataraxia, de indiferencia. Esto tiene que ir bien para trastornos mentales. Se lo dieron a unos psiquiatras franceses, Delay y Deniker, y lo probaron en el Hospital Santa Ana de París, y lo que vieron es que ya no solo era tranquilización, sino que disminuía los síntomas psicóticos que llamamos ahora positivos, las alucinaciones y los delirios y la desorganización de la conducta. Eso, para la gente que fue testigo de eso, digamos, fue espectacular, porque hay que pensar cómo era previamente, cuando vemos una persona, digamos, en un momento determinado, que puede tener una crisis, que ya digo, eso ahora ya se ve mucho más raro y se intenta que sea muy limitado, ¿vale? Pero eso hizo que la posibilidad de que los hospitales, digamos, se transformaran y que mucha gente pudiera salir, junto con los cambios sociales que se estaban haciendo. Pero eso fue una casualidad. Otra casualidad fue la isoniazida. La isoniazida era un antituberculoso. Se probó como antituberculoso y resulta que se vio que algunas personas con tuberculosis que estaban así como deprimidos, no solo tenían tuberculosis, sino estaban como deprimidos, de pronto recuperaban toda la alegría. Os podéis imaginar la fantástica novela de Thomas Mann, la de la montaña mágica, de pronto, empezando de baile, ¿no? Esos bailes que él describe en el sanatorio antituberculoso, pues se vio que de pronto había una respuesta antidepresiva. El litio fue también digamos que el psiquiatra Cade, un psiquiatra australiano, que descubrió que este hombre tiene una vida interesante, había estado en un campo de concentración japonés y había visto todo lo que producía los déficits vitamínicos. Y él estaba muy obsesionado con las alteraciones mentales, ¿no? Cómo hacerlo. Y lo que él pensaba, que la orina de las personas con esquizofrenia había un componente tóxico, así que se la inyectaba a ratas, pero a veces para diluirla mejor usó litio. Y cuando vio que el litio tranquilizaba a las ratas, y fue también por casualidad, se empezó a usar el litio. ¿Eso qué provocó? Primero, posibilitó, y fue una de las grandes patas junto con los cambios sociales, junto con el término de la Segunda Guerra Mundial, con las democracias, etcétera, etcétera, con los derechos humanos, etcétera, etcétera, lo que posibilitó la reforma, la primera parte de la reforma, antes de la reforma psiquiátrica, que fue la primera pata, la salida de las instituciones, ¿vale? Eso fue, y colocó fármacos que ya eran efectivos, y además se empezaron las hipótesis biológicas, es decir, los fármacos actúan sobre neurotransmisores y ya se empezó a ver que los neurotransmisores están, digamos, involucrados. O sea, esos fármacos se descubrieron por casualidad y a partir de entonces se empezó a investigar ya con hipótesis biológicas claras de las enfermedades mentales. Yo llegué en ese momento de apogeo, digamos. En ese momento se estaba envalentonado, era el momento donde era un paradigma que había llegado con muchísima fuerza, que era el de la psiquiatría biológica, ¿vale? En salud mental hemos ido muchas veces y yo llegué en los 80. En los 80 era el DSM-3, que era la clasificación norteamericana de trastornos mentales, que fue un bandazo a lo biológico. Los fármacos, como digamos, llevaban 3 décadas que habían hecho una revolución psicofarmacológica, digamos, en un momento determinado se aumentó mucho la investigación, y digamos fueron unos años de los 80 a los 2000 que fue de gran optimismo de psicofarmacología terminó en la década de los 90-2000, que se llamó la década del cerebro. Por entonces el Instituto Nacional de Salud Mental americano inauguró la década de cerebros. Dijo que en una década, digamos, íbamos a descubrir todo el cerebro, todo el mecanismo del cerebro y entre los psicofármacos. Esa fue entre el 80 y los 2000 fue una época un poco de desarrollo de fármacos ya con investigación orientada, digamos, ya se sabía por dónde, se vio que la esquizofrenia está relacionada con la dopamina, se vio que las depresiones, los trastornos afectivos están relacionados con las catecolaminas, la ansiedad con los receptores GABA y digamos, los fármacos salieron otra nueva generación, más basada no en la casualidad, sino ya en la investigación farmacológica, que fueron una segunda generación. Los antidepresivos, digamos, pasaron los inhibidores del Prozac, salió el Prozac, y digamos,
fármacos que la primera generación tenían muchos efectos secundarios, eran muy duros de usar, provocaban muchos problemas. Los fármacos antipsicóticos, sobre todo en altas dosis, provocaban problemas parecidos al Parkinson, aunque reversibles, digamos, y a veces provocaban dificultades en el funcionamiento añadido, en vez de, digamos, problemas que añadían dificultades, ¿vale? Se pasó a neurolépticos de otra generación. Es decir, no fue la gran revolución de los 50 a los 60, que esa fue la gran revolución, pero sí que hizo que el tratamiento ya se pudiera plantear, fue acorde a la época, ya se planteaba un tratamiento ambulatorio. Es decir, los fármacos estaban pensados ya para personas que van al psiquiatra o posteriormente el médico, porque los médicos de cabecera empezaron ya en esa época, en esa década, en esas 2 décadas hasta el 2000, empezaron ya a utilizar porque vieron que eran accesibles, fáciles, digamos, de efectos secundarios más manejables y digamos que accesibles a la población y que entraban dentro de la financiación pública, con lo cual fue una época en la que se asoció eso al tratamiento ambulatorio y al tratamiento comunitario, digamos, de utilización de los fármacos. Oye, ¿y tú crees que llegaremos? Digamos, es verdad que ya yendo a este año, ¿no? a este siglo, digamos, ha habido una cierta, no decepción, pero sí que las expectativas que fueron en la década del cerebro estaban máximas de que íbamos la investigación iba a continuar, iba a haber otra nueva revolución, digamos, íbamos a dar con todos los neurotransmisores y tal. Digamos, las expectativas sinceramente no se han cumplido las expectativas, pero hay que pensar en las expectativas como eran entre los 80 y los 2000, cuando se hizo un bandazo a lo biológico y se pensaba que esa iba a ser, continuando, se hizo una línea y se pensaba, bueno, pues si estas son las expectativas, digamos, eso va a poder sustituir, ¿no? En estas 2 décadas, lo que hemos sido más conscientes de que la psicofarmacología y ha seguido avanzando, digamos, no al mismo ritmo, se ha convertido en algo imprescindible, digamos, forma parte y no está estigmatizada. De hecho, algunos problemas como el abuso de fármacos, digamos, tienen que ver con el éxito, demasiado éxito a veces de los psicofármacos. A veces, digamos que en esta década hemos sido más conscientes del peligro de la medicalización de lo cotidiano. Estamos ahora en una paradoja, que hay veces que personas que no tendrían que tomar tantos fármacos psiquiátricos, digamos, lo tomas, y personas que con trastorno mental grave, digamos, que sí tendrían que tomarlo, pues no lo toman. Y digamos que hay esa paradoja. Eso ha producido algunos problemas, es decir, todo esto evidentemente es algo que ha permitido todo el desarrollo, y ello ha ido paralelo al desarrollo, pero digamos ahora estamos en un paradigma en que la psicofarmacología es una parte más, digamos, y yo creo que en ese sentido debe ser así, digamos, una parte más de la atención tanto a las personas con trastornos mentales menos graves, ¿vale? Un problema de la psicofarmacología es que a veces al ser más accesible, digamos, a veces eso inhibe, digamos, las alternativas, que yo creo que es lo que estamos ahora, digamos, alternativas que no sean solo medicamentosas, el poder elegir, digamos, en trastornos en los que se pueda elegir, o poder combinar, ¿vale? Yo creo que en ese sentido nos queda por avanzar. Hay que pensar que en España las tasas de profesionales, y especialmente, por ejemplo, profesionales como psicólogos, son una de las más bajas de la OCDE. Es decir, en España la sanidad, de la que estamos orgullosos, digamos, aunque esté sometida a mucha presión últimamente, hay que pensar una cosa que siempre hemos dicho, los políticos han dicho, la sanidad española es la mejor del mundo. No, la más eficiente, eso sí estamos de acuerdo, la más eficiente, la que con menos dinero da menos. La mejor del mundo es difícil si tienes un 7% frente a un 13% de Francia, ¿vale? Pero la más eficiente y bien organizada y con muy buenos profesionales, pero no la mejor. Pero lo que sí, en eficiencia, la salud mental, la tasa que está dedicada a la salud mental sobre la sanidad
es mucho menos que en otros países. Aquí estamos en un 3% de lo que se invierte en sanidad, en países como en Inglaterra están en un 11%. Eso lo que impide es que otras cosas, aparte de lo psicofarmacológico, que ya digo, que estas grandes revoluciones lo que han permitido es que sea más accesible y sea algo que realmente el coste-beneficio ya no sea alto, o sea que digamos que manejándolo bien cambia la vida de una persona y digamos que es una pata imprescindible, pero ahora estamos en la etapa, digamos, de verlo también en el contexto de algo más amplio, ¿no? También ha ido variando cómo la actitud de la prescripción respecto a cómo te colocas enfrente de una persona a la hora de tratar, ¿no? Hemos pasado del tratamiento paternalista en cuanto a la prescripción de los fármacos, digamos, en los que yo sé lo que tú necesitas, a una etapa del 80 a 2000 que coincide con esa, que se llamó de consentimiento informado, que es una etapa muy anglosajona, que muy fría, que evidentemente de respeto a todos los derechos, en el sentido de yo te doy la información, tú tomas las decisiones, y una etapa ahora más basada en la atención a la discapacidad, en tener en cuenta las limitaciones que pueda tener una persona con trastorno mental grave, que es la de decisiones compartidas. Es decir, yo me pongo a tu lado, trato de darte toda la información adaptada a cómo puedes hacerlo, y digamos, si tomamos la decisión conjuntamente, porque te voy a apoyar y voy a estar contigo, ¿no? Digamos que también la forma de prescribir ha ido cambiando durante todo este tiempo. ¿Ibas a comentar algo? No, que quería comentar que si tú crees que veremos que, porque es verdad que, como tú dices, han cambiado mucho las medicaciones, pero fíjate que yo siempre me encuentro con el mismo problema aquí, seguro que vosotros también habéis... a nosotros muchas veces, a los pacientes de hospital de día, nos cuesta que se tomen la medicación, se la toman muy bien, pero es como que, ojo, ¿qué de medicación me tengo que tomar? ¿Qué no sé qué? Y muchas veces ellos quieren tomarse menos medicación, pero muchas veces es un poco ambivalente, porque decimos, bueno, y resulta que si estás malo del corazón te mandan 18 pastillas y te las tomas sin rechistar. Pero si lo que tienes es una enfermedad mental y te mandan 4 pastillas, parece que siempre estás deseando que te quiten una, porque si me la quitan es que estoy mejor. En cambio, del corazón es al contrario. Bueno, del corazón o cualquier otra patología es como al contrario, de decir, bueno, oiga, mándeme las que sea, que yo me voy a tomar, con tal de que me cure, me voy a tomar las que usted me diga. Y en cambio, siempre en psiquiatría, a nosotros nos pasa que muchas veces cuando vienen, van a sus consultas y demás, nosotros tenemos aquí nuestro psiquiatra, pero tienen sus psiquiatras de referencia, cuando vienen todos contentos, oye, que me ha quitado una. Decimos, bueno, si eso te va a ir mejor, pues fenomenal, pero no hay que ponerse contento porque te ha quitado una. Quiero decir que muchas veces nos es difícil manejar todo eso, y sobre todo lo que te quería preguntar, si crees que veremos nosotros que haya una sola medicación para quitar todas esas, y que, bueno, pues tipo los inyectables, que es una vez al mes y ya está. Si llegaremos a ver en la enfermedad mental y en los trastornos mentales graves que las personas puedan reducir todos los síntomas negativos que tienen con pocos fármacos. A ver, sobre lo que dices de la adherencia, también hay que relativizarlo. No tengo tan claro que las personas con problemas cardíacos o las personas con problemas de tensión se tomen la medicación, ¿eh? La adherencia es un problema, la adherencia al tratamiento es un problema, y no solo en medicación, en psicoterapia, en todas las prescripciones, la adherencia, es decir, mantener las recomendaciones que te plantean y que están establecidas, es un problema siempre. En hipertensión, vamos, los médicos de familia eso lo saben, en diabetes, en las dietas, eso es así, y vamos, la prescripción, los estudios muestran que se sigue más la prescripción psiquiátrica que, por ejemplo, prescripciones dietéticas. O sea, eso es así, ¿vale? Es verdad que algunas veces digamos, la medicación psiquiátrica está asociada, igual que el tratamiento psiquiátrico, al estigma. Y al estigma y a una manifestación del estigma, digamos, que es todavía menos conocida, pero más que influye más, que es el autoestigma, el estigma introyectado. Es decir, cuando la persona que sufre una enfermedad mental previamente, además, ha oído comentarios de que cómo se asocia el trastorno mental a la peligrosidad, cómo se asocia a valer o no valer.
es decir, el ambiente ya está preparado, ¿vale? Cuando de pronto tiene que avanzar con la idea de un diagnóstico o con la idea de que plantean tienes que tomar esto, que a veces los profesionales o los recursos, digamos, no somos lo accesibles que deberíamos, no nos acercamos a las personas. La persona, digamos, esos elementos que ve en la sociedad los introyecta dentro y dice yo no, o bien dice ¿para qué voy a ir? No voy a ir, ¿para qué voy a intentar cosas? O bien dice yo no quiero eso, yo eso lo asocio con cosas malas, lo asocio con estigma, yo no quiero esa medicación. Por tanto, todo trabajo sobre la adherencia farmacológica tiene que ser primero con la explicación, tiene que ser también con el trabajo sobre que pueda haber con el estigma, tiene que ver también con la disponibilidad de otras cosas, es decir, si realmente la relación terapéutica es buena, generalmente cosas como consejos, y entre ellos los consejos o las recomendaciones, y entre ellos las recomendaciones farmacológicas, una entre las otras, van a ser más aceptadas también. Y si sienten que son más aceptados, eso lo tendrán. Y si se explican las cosas, generalmente, muchas veces, pues el problema que tenemos es eso, la explicación, y la explicación, el detenerse, a veces el tiempo, el intentar que la relación de ayuda sea lo menos estigmatizante posible, y ese sería una de las herramientas fundamentales. Nos quedan 5 minutos porque tenemos a Antonio Alarcó ya desde Canarias, que le ha mandado el Zoom. 5 minutos, ¿os lo repartís para las cosas que creéis que vale la pena, Francisco? Si quieres sigue, y luego nuestra compañera. Sobre la otra segunda parte de lo que me comentas, siendo breve, sobre cómo predecir, es difícil. Hace 20 años, tal como planteábamos la idea, a finales del siglo XX, era la idea de que se iba a simplificar y que la medicación iba a conseguir. Yo ahora sería más cauto, ¿vale? Es decir, en el sentido de que posiblemente ahora mismo, por ejemplo, sabemos que el cerebro es más complejo de lo que creíamos, ¿vale? Mucho más complejo de lo que creíamos, que no solo basta con los neurotransmisores, que ahora mismo la genética, ya aquello de los guisantes de Mendel, eso no es así, es decir, la genética se manifiesta constantemente, ¿vale? De que hay neuroplasticidad cerebral, es decir, estamos en un impasse, está avanzando más lo que conocemos del cerebro en procesos básicos, atención, memoria, etcétera, etcétera, más que en temas de medicación. En el siglo pasado, la investigación sobre la medicación era la que guiaba a los procesos básicos, a la neurobiología. Ahora no, ahora es la neurobiología, estamos sabiendo cosas del cerebro, pero de cómo funcionan los fármacos, no. La idea es que siempre es, yo soy moderno en el sentido de que creo en el que el ser humano va mejor, ¿vale? En el sentido de moderno de la Revolución Francesa, ¿vale? Creo que vamos a mejor, pero seguramente ahora somos más cautos a nivel psicofarmacológico de lo que a lo mejor éramos comparando hace 20 años. Yo quiero mandar un mensaje optimista de que vamos a mejor, ¿vale? Pero digamos que la psicofarmacología o la neurobiología en general vamos poco a poco. Es complicada. Margarita. Yo, aludiendo a, tú decías antes, Francisco, que en España ese 3%, ¿no?, de inversión en salud mental. Yo hago la reflexión como debate para el futuro y para ir cambiando cosas, de que el 80% de ese 3% se dedica a lo bio, ¿vale?, a financiar lo bio, y queda todo lo psicosocial. Y lo psicosocial es los brazos y las piernas para que una persona que, incluso cuando se asuma una mejor medicación, incluso cuando se asegure que lo que se prescribe es lo que se toma, porque hay una gran diferencia entre prescripción y cumplimiento. Yo recuerdo que en Miraflores, cuando yo entré allí, una de las cosas que me comentaban muchos de los internos que estaban allí, yo veía las gallinas de la granja andaban de una manera muy rara. Y decían, es que ahí echamos la medicación, ahí echamos las pastillas y están todas las gallinas impregnadas. Y iban todas de lado. Y era curioso. Es decir, que hasta qué punto tomamos decisiones a veces clínicas
creyendo una cosa que no se está produciendo. Es decir, cuidemos ese punto de encuentro, ¿no? Luego creo que nos quedan 2 o 3 grandes retos que deberíamos de seguir profundizando y mejorando. Hay que reducir la diversidad de modelos en la atención a la salud mental en España. En cada sitio se hace una cosa diferente. Yo creo en la diversidad, creo en que es importante mantener determinado tipo de especificidades en los distintos territorios, pero creo que hay que reducir la variabilidad de los modelos desde la perspectiva del derecho de la persona al acceso a la mejor atención posible. Desde ese mínimo, después cada uno podemos poner en marcha los recursos que se nos ocurran, ¿no? Tercero, hay que profundizar las estrategias de trabajo en equipo. Y en el trabajo en equipo incorporo profesionales que no están suficientemente incorporados en la salud mental, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, monitores ocupacionales, y sobre todo el trabajo en red con recursos de usuarios y de familiares, porque eso es absolutamente imprescindible. Y luego pongo un punto de atención para que no se nos olvide, que se nos olvida siempre. A mí me parece que el marco jurídico legal es muy importante, ha permitido muchas cosas de recuperación de nuestros usuarios de salud mental, pero tenemos ahí por resolver el tema de los hospitales psiquiátricos penitenciarios y del tema de la salud mental en prisiones. Y es un punto que no debemos olvidar, ni asociaciones, ni profesionales, ni los políticos. Y algo que a mí me satisface, que aunque sea por digamos, disparates de nuestros diputados o de nuestros senadores, este año se ha empezado a hablar de salud mental en el Parlamento, en el Congreso, lo cual, mira, es un buen punto de partida en el que ya cada vez más nos situamos en torno a esa situación en la que el equilibrio se nos supone, pero no tenemos por qué estar perfectamente equilibrado y todos tenemos necesidades de apoyo en salud mental, ¿no? Fíjate, Ana, aprovecho para agradeceros vuestra invitación. Qué contentos que estamos, que fíjate, has ido a nombrar el tema de las cárceles. Los que hemos tenido un familiar con enfermedad mental en la cárcel sabemos perfectamente qué estás hablando, y nuestra primera manifestación, el 2015, fue para pedir que las personas con enfermedad mental grave que han cometido un delito, que lo paguen, pero no en la cárcel, en sitios apropiados. Agradezco de corazón a AMPIR, la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, porque no nos podían haber traído otra invitada mejor que ella. Nos vamos a ver en más ocasiones si nos lo permiten, Margarita. Cuando queráis. Es de verdad un honor tener a una persona que tenga tanta trayectoria. Y bueno, todos hemos oído hablar de las hermanas hospitalarias, pero insisto otra vez a Rosa, por si nos ve. Rosa, muchísimas gracias por habernos aportado a este maestro, ¿no?, de la psiquiatría, que nos ha dado una lección tan buena sobre la medicación. De verdad, a los dos. Muy bien. Nos encantaría seguir, pero como te digo, tenemos una llamada de Tenerife y nos vamos para Tenerife. De todas formas, seguro que en otras ocasiones nos vamos a ver, porque creo que todo lo que han aportado es súper interesante. Bueno, yo estoy mira, no te enseño todo lo que he apuntado. Un lujo teneros. Muchísimas gracias. Muchos ánimos, Paco, que tú sigues al pie del cañón. Un abrazo muy fuerte. Oye, si ves a Marcelino, recuérdaos. ¡Es mi marido! ¡Es mi marido! No os unía. Sí. Es mi marido. Danos una clave. Marcelino López Álvarez. Danos una clave. ¿Quién es su marido? Pues dale recuerdo. Digo que antes de irnos. Paco, dile Paco del Olmo. Digo que antes de irnos, ¿quién es su marido? Para tener así más referencias. Marcelino López Álvarez. Una referencia. Ha hecho muchísimo trabajo sobre prisiones. Bueno, pues lo estudiaremos. Muy bien. Vamos, muchas gracias. Gracias. Ponemos música, Ana, y seguimos con el programa. Seguimos.